Ahora bien, ¿cómo se llevó a cabo esta operación? ¿Qué logró sacar de Venezuela a su equipo? ¿Cómo se gestó la salida incluso de la madre de María Corina, la señora Corina Parisca? ¿Fue una negociación, como dijo Diosdado Cabello, o fue una extracción, como ha dicho el gobierno de Argentina? ¿Cómo esta movida cambia el juego en el tablero de ajedrez? Bienvenida, María Corina, gracias por dedicarnos estos minutos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gladys. Un placer conversar contigo, con Vaya, todos. y en estos momentos en los que ha ocurrido algo inesperado que nos ha sorprendido a todos, y bueno, la primera comienza, bueno, si esa sorpresa incluye al régimen de Maduro, ¿los sorprendieron? Los más sorprendidos de todos, te lo puedo garantizar. Y esto, como tú dices, es una victoria enorme, enorme. Y me emociona mucho porque siento que los venezolanos, cada uno lo siente como una victoria propia. De alguna manera, esto es un país secuestrado, como Estado secuestrado, nuestros compañeros, rehenes, en una embajada convertida en centro de tortura, como tú dices. Y de una manera ellos eran una demostración en más pequeño de lo que está sufriendo todo un país secuestrado también. Y los logramos liberar, como vamos a liberar a Venezuela. Por eso yo siento que esto ha generado este nivel de emoción donde cada quien, cada venezolano dentro y fuera lo siente como, y es una victoria propia. Y al final es parte de todo este camino. O sea, así como logramos hacer las primarias y darle una derrota al unir al país, fuimos a las elecciones del 28 de julio y logramos demostrar su derrota monumental y probárselo al mundo. Ahora hemos logrado, como tú bien dices, demostrar que incluso ese anillo, última línea que le queda al régimen, no es lo único que le queda, que es su sistema represivo, también lo podemos derrotar con inteligencia y con organización. Sí, una operación que la verdad, como decía, sorprende porque evidencia una gran inteligencia, habilidad, que ha implicado que quizás no puedas revelar detalles, no lo pretendo, nada que comprometa, por supuesto, la seguridad de ustedes, la seguridad de quienes están dentro de Venezuela, incluso la seguridad y la estabilidad de algunos planes a futuro. Pero esto tuvo la participación de organismos de inteligencia. Yo sé que, así como tú lo entiendes, todo el país entiende que para poder sorprender hay que actuar con absoluto confidencialidad, sigilo y resguardo de la información. Y evidentemente, eh, cuando todo se sepa, porque nosotros vamos a escribir esa historia, yo lo conversaba con mis compañeros en estos días, yo digo, wow, esto va a dar para varias temporadas de Netflix o libros, largometrajes, porque es o sea, la operación Guacamayas ha sido una operación de una complejidad diseñada con tanta precisión y ejecutada a la perfección. Eso es lo que ha ocurrido. Y evidentemente hay que proteger a todos los involucrados, porque como bien dices, esta lucha tiene nuevas etapas y nuevas tareas y propósitos que cumplir en los tiempos por venir. Claro, un medio que ha sacado información, no sé hasta qué punto es cierto todo, seguramente ya lo leíste, es el medio Clarín de Argentina. Habla de una serie de datos de la operación de inteligencia en la que habría estado involucrado Estados Unidos, pero en ese artículo incluso ellos advierten que seguramente Estados Unidos no va a hablar con detalle justamente de una operación por su carácter clandestino y clasificado, además por lo que implica dentro de lo que son las soberanías de territorio. Y ahí la pregunta, si has leído el artículo y qué tanto de ese artículo podemos tomar como cierto. Sí, lo leí, por supuesto. Y no voy a comentártelo, pero sí voy a decirte algunas cosas adicionales, ¿no? Y no voy a comentártelo precisamente por lo que tú dices, Clarence, porque yo sé que en este momento toda nuestra obsesión es proteger a todos los involucrados, Entiendo. incluyendo, debo decirte, a los rehenes liberados. Mira, el nivel de coraje
que requirió tomar la decisión de ir adelante con este proceso, por todos los riesgos que ello involucraba. A mí me conmueve porque yo decía, Dios mío, son tan valientes. Y al final tú te das cuenta que la libertad es un valor superior y que lo vale todo, incluso poner en riesgo la vida por la libertad. Y la libertad tiene un costo, tiene un riesgo, y eso es lo que esta maravilla que ha ocurrido y este testimonio de estos venezolanos que son héroes nos da a todos. Es decir, es posible, vale la pena. Nos dijeron que era imposible y lo demostramos. Y tú dijiste algo antes que me parece muy importante. ¿Qué demuestra el éxito de la Operación Guacamaya? Uno, las vulnerabilidades del régimen. Cuando te dicen es que ellos son imbatibles porque tienen la plata, las armas, el control, fíjate cómo lo podemos derrotar. Yo creo que la segunda instalación más cuidada en todo el país, después de Miraflores, era la embajada, rodeada, acosada, asediada por los grupos élites, y aún así no pudieron detectar lo que venía y lo que pasó. En segundo lugar, yo creo que esto demuestra, también lo dijiste, que hay quiebres en la estructura represiva. Y esto, evidentemente, todos lo sabemos, pero esta es la demostración. En tercer lugar, yo creo que aquí se ha expuesto además un mapa de actores que son agentes encubiertos de la narrativa del régimen. Claro, y es muy doloroso porque algunas personas son personas que formaron parte en algún momento de nuestras filas, ¿no? Pero aquellos que inmediatamente salen a posicionar y avalar la agenda del régimen, cuando el régimen ha hablado que es una negociación, que si, ellos estaban al tanto, tratando de no quedar en ridículo. Y tú ves quiénes son esos actores que salen de primero a avalar esas tesis sin ni siquiera esperar la información oficial. Entonces ahí quedó todo el mundo expuesto. Y finalmente, una impecable coordinación. Yo creo que este es el tipo de operaciones, insisto, que la historia va a reconocer, y cuando se conozcan todos los detalles, pues tendrá una gran admiración por muchas personas que muy valientes arriesgaron todo para que esto ocurriera. Sin duda, es de una gran envergadura. Y al regreso me gustaría que habláramos justamente de que, qué argumento se le puede dar a la insistencia y narrativa justamente del régimen. Por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello, que en su programa de ayer argumentó que justamente había sido una negociación al punto de que tu madre había podido salir por las vías regulares y que ellos estaban al tanto. También habló de la salida anterior de Claudia Macero. Se refirió a agosto, aunque el Clarín habla de finales del año pasado, ¿no? Y que esto sí fue por vías más ortodoxas, pero un poco argumentando él que sabían y que esto evidencia una negociación. ¿Qué les dices? En breve. Segunda parte de conversación con la líder del Movimiento Democrático en Venezuela, María Corina Machado. María Corina, escuchábamos a Diosdado Cabello decir que, bueno, que estaban al tanto, que evidencia una negociación, que sabían de la salida de tu madre, ¿no? Por vías regulares, igual que la de Claudia Macero el año pasado, aunque se refirió a agosto. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, tú me dirás, Gladys, ¿a quién cree la gente, los venezolanos? ¿Al señor Diosdado Cabello y a sus replicadores? ¿O al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio? ¿Al presidente de Argentina, Javier Milei? Y a la Cancillería brasilera Itamaraty, entre otros. Ahí están las dos posiciones. Y además es tan burdo, tan cínico, que mientras están diciendo esto, envían a sus huestes a tumbarle la puerta de la casa de Magalí Meda y Jorge Olavarría, a caerles a golpes a las puertas tratando de llevarse o de sembrar algo en casa de Magalí anoche mismo, mientras las cosas ocurrían simultáneamente. Afortunadamente, en tiempo real, Magalí pudo grabar lo que estaba ocurriendo en su casa y el mundo entero vio esa cara monstruosa y cruel de un régimen que lo que está es desesperado y lo evidencian con esta actitud contradictoria, errática, sin control, repudiada por
todo un país. Así que se siguen hundiendo, siguen cometiendo errores, Gladys. De hecho, una de las cosas que nos recuerda este episodio del 7 es lo que pasó el 28 de julio. Ya se pueden sumar también como otro hecho épico. Impresionante. Totalmente. Es que eso que estás diciendo para mí es la clave. Tenemos que ver la secuencia y ver cómo fuimos logrando nuestra estrategia, éxito en cada etapa. Lo electoral ya lo ganamos, pasado. Eso ocurrió el 28 de julio y lo vamos a hacer valer. En este momento, lo que toca derribar es la estructura represiva, porque eso es lo único que le queda al régimen. Y en ese sentido, la Operación Guacamaya ha sido, ¿sabes?, un golpe monumental a esa estructura represiva. O sea, imagínate cómo anímicamente están quienes supuestamente tenían que reprimir y acosar a los rehenes. ¿Cómo se sienten hoy, además? Ahora, como dices, un golpe duro. Y se está intentando construir la narrativa, que se instale la narrativa a una negociación. Preocupa a los que están dentro, incluyéndote, porque puede venir un contragolpe. Hay gente presa, ¿no? Muchos líderes de oposición de los cuales no se sabe prácticamente nada. Y puede venir una arremetida luego de esta operación. ¿Cómo lo ven ustedes y qué están haciendo para proteger a quienes están dentro, incluyéndote? Sí. Bueno, de hecho, han habido presos políticos en estas últimas horas, que han sido personas que han sido apresadas en estas últimas horas, quiero decir, en distintas partes del país, en distintas organizaciones. Es decir, ellos están intentando sembrar terror y transmitir la idea de que están en control, cuando en el fondo lo que está ocurriendo es que a lo interno estas fracturas se acentúan. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que estas son horas muy peligrosas en las cuales en su desesperación tratan de buscar culpables y habrá sin duda personas inocentes que las van a mostrar como trofeo o como responsables, ¿no? Y bueno, las arremetidas contra la vivienda, el hogar de Magalí también es una demostración de ello, ¿no? Muy cruel. Sí, hay que estar muy atento entonces y por supuesto contigo siempre de la mano qué tanto vas a comunicar en estos días, porque también lo otro que empezó a ocurrir durante estos meses, ¿no?, de clandestinidad es que por momentos ha habido silencios largos que a la gente preocupa y desmotiva e incluso comienzan a especular de que ya no todo se perdió, que bueno, lo que se logró el 28, que sin duda es muy importante, estas actas a cobrar, pues se habría perdido, que ya el liderazgo se debilitó. Con lo que estamos viendo esta semana, pues evidencia que ese liderazgo no está quieto, ¿no? Está en silencio trabajando, pero ¿qué les puedes decir tú a quienes pues están pensando así? ¿Sabes qué? Yo creo que la gente está tan clara. Y los venezolanos saben que cuando estamos callados y cuando estoy en silencio, cuando más duro estoy trabajando. Y aquí está una evidencia de lo que pudimos hacer muchísima gente, por supuesto. Esto ha sido diseñado, decirte, y ejecutado a la perfección y ha requerido un enorme trabajo de planificación también. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Cada día hemos dado pasos hacia adelante. Lo he dicho en estos últimos días insistentemente. Hay además una continua y profunda coordinación con la comunidad internacional, en particular con el gobierno del presidente Trump, que tiene clarísimo lo que el régimen de Maduro representa para todas las Américas y obviamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El hecho de que se haya calificado inequívocamente, tajantemente, el régimen de Maduro como una estructura criminal. Esto es un paso monumental y ha tomado también mucho tiempo trabajar esto y que el mundo lo entienda, las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los organismos que investigan, la justicia internacional. Ahora todo se está alineando. Gladys, siento que todos los vectores, por primera vez, porque en el pasado habíamos tenido en distintos momentos algunas fuerzas activadas, me explico, y algunos intereses alineados con la transición y el bienestar de los venezolanos. Pero ahora está ocurriendo simultáneamente. Y esto es muy importante. Entonces, cuando hay una decisión de tratar al régimen como lo que es una estructura criminal, aplicando la ley, porque eso es lo que hemos pedido, aplicar la ley. ¿Qué incluye eso? Cerrar
las fuentes de financiamiento criminal. No solo a través de las licencias autorizadas que se usaban para corrupción, represión o propaganda de terror, pero también las redes del crimen, de actividades ilícitas. Te pongo un ejemplo. Lo ocurrido ayer anunciado por el Comando Sur con el decomiso frente a la costa de Puerto Cabello de un cargamento de droga. Entonces, esto es en serio y viene en múltiples áreas porque hay un plan, hay una operación muy compleja e integral para avanzar en el debilitamiento de lo que le queda al régimen de soporte. En esa operación, lo cual hemos visto pues parte con esta operación denominada Guacamaya, una de las cosas que preocupa a lo interno dentro de la crisis profunda que se tiene, adicional al miedo instalado absolutamente válido por la represión, es que se agrave la situación económica con las sanciones, ¿no? Y algunos incluso, bueno, siguen insistiendo, lo cual es válido, entendible, que las sanciones, lejos de ayudar, perjudican aún más a la población venezolana. Tú estás adentro, tú vives la crisis desde adentro. Entonces, me gustaría que a esa población que tiene esa angustia totalmente razonada, válida, le des un mensaje, porque si vienen esas sanciones, viene en una etapa todavía mucho más de crisis económica. ¿Cómo aguantar? Nada fácil, ¿cómo aguantar una situación de esa naturaleza? Creo que los venezolanos hemos aprendido a los golpes, claro, ¿no? Y que además la libertad, la justicia, vivir en dignidad es costoso, implica enormes sacrificios. Y todos los estamos pagando cada uno de distintas maneras. Los venezolanos que se han tenido que ir y dejando todo aquí, es viviendo en circunstancias terribles en muchas partes del mundo. Los venezolanos que hoy no pueden ni siquiera ver a su familia, pueden atrapar. Los venezolanos que hoy están, como tú dices, en una situación extrema, no tener que comer o que sus hijos no van al colegio, dos días a la semana, una generación creciendo, como decían reportes de esta semana, sin capacidades de lectura, de sumar, de restar, de hablar. O sea, es una generación que cada día que pasa está siendo condenada si no paramos este horror. O sea, al final hay perfecta claridad que el horror y la destrucción de Venezuela en el salario, en el valor de la moneda, en la economía, ha sido por diseño, por este régimen, porque necesitaban un país de rodillas mendigando para vivir de que te den un bono, una caja clave, humillando y persiguiendo a la gente. La gente dijo, no más. Pero además hay entendimiento que esos recursos que a través de esas licencias le iban al régimen, no iban a la gente, no iban para los hospitales o para las escuelas, por el amor de Dios. Ese dinero va directo a la represión, a imponer silencio, a imponer miedo y a llenar las arcas obscenas de la plata que se han robado por la corrupción. La gente lo sabe. Pero además de todo, cuando tú ves con precisión las cifras económicas, vemos que desde julio del año pasado, hace 9 meses, la economía viene así, cayendo, en colapso, con una inflación de más de 3 dígitos en los últimos 6 meses. Entonces, ¿a quién más le van a echar la culpa? Mucho antes de que las consecuencias de las acciones entren en efecto, porque tienen hasta el 27 de mayo. O sea que todo lo que está pasando ahorita no le pueden echar la culpa a nadie, ni al presidente Trump, ni a las sanciones, ni a nadie. Es responsabilidad de Maduro que se ha robado todo en este país. Pues incluso a profesionales de la política, analistas políticos, analistas económicos, pues insisten de una u otra manera en los efectos negativos y, bueno, además hacen presión para que no se active esa medida del segundo mandato de Donald Trump, ¿no? De ya eliminar pues licencias como la de Chevron. Eso estaría ya a la vuelta de la esquina, como bien dice. Explican que hay consecuencias muy negativas y que ese no es el camino. A esas personas que vienen desde hace cierto tiempo vendiendo esta idea, ¿qué les dices? Tenemos que hacer una pausa y al regreso entonces me gustaría que desarrollaras tu criterio con relación a esa postura que ya tiene tiempo además, igual que el de ir a elecciones regionales, ¿no? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo defines a ese grupo de profesionales, además, referencia en algunos casos para muchos? En breve.
Seguimos conversando con la líder de la oposición venezolana, de todo este movimiento para recuperar la democracia en el país, además quien fue autora de una actividad, digamos, una movilización, un movimiento épico del 28 de julio por el cual muchos seguimos insistiendo, seguimos reclamando, seguimos alzando la voz, María Corina, porque para mí ese fue un punto y final, ¿no?, de un sistema. Para mí, a partir de ahí tenía que venir otra cosa y el reconocimiento de unas actas que siempre han tenido un gran valor, y así no fue. Entonces, todavía hay quienes estamos esperando es por la resolución de ese tema. No nos pueden hablar de las siguientes elecciones cuando eso tan importante no se ha resuelto. Y por lo cual, evidentemente, pues consideramos muchos que todo lo que venga de este periodo, de este gobierno, desde el 10 de enero, no tiene validez. No sé cómo lo ves tú, pero así lo he manifestado públicamente, incluso en mis editoriales. Absolutamente de acuerdo contigo. Es que además no entienden, Gladys, lo que ha pasado. Porque el 28 de julio fue la demostración de un movimiento, como tú dices, social, ciudadano, cultural, que unió todo un país, que derribó todas esas barreras que nos habían puesto para crear esas divisiones entre ricos y pobres, blancos y negros, chavistas, oposición, los que estamos adentro, los que están afuera. Hay como esa obsesión de dividirnos y nosotros dijimos, aquí estamos todos unidos. Bueno, somos una sola Venezuela. Y ese 28 de julio cambió la historia para siempre, para siempre. Y como tú dices, jamás podrán echarlo para atrás, jamás. Hay algunos que le quieren echar tierra, pasar la página, ignorarlo, minimizarlo, y el país dice, eso fue mío. Y es una ética, realmente una gesta única. A Maduro lo vamos a sacar, que nadie dude, que nadie lo dude. Ellos van para afuera. Lo importante es lo que ese día demostramos en términos de la vocación democrática y de unión que hay en nuestro país. Y esto es muy poderoso, Gladys. Tú preguntas, ¿por qué hay algunos obsesionados en decir que las acciones que debilitan al régimen? Porque quiero ser muy claro, estas acciones de las sanciones, estas acciones del repudio a procesos convocados por ellos, debilitan al régimen. Y hay algunos que dicen, no, pero es que le hacen daño. Yo le pregunto, ¿a quién le hace daño? ¿Qué intereses se ven afectados cuando Maduro es aislado de la comunidad internacional? Cuando se le cortan las fuentes de financiamiento al régimen, ¿a quién afectan? ¿Quién es el que se ve perjudicado? Sin duda, el objetivo de muchos de estos actores, no voy a nombrar a nadie y no voy a atribuir intención alguna, porque yo creo que cada quien tiene que juzgar y los venezolanos ya tenemos suficiente cabulla de esto para tener, tú sabes, la inteligencia para ver más allá de una simple declaración. Pero quieren hacer daño, quieren confundir, quieren muchísima plata, publican informaciones alrededor del mundo, convocan eventos, presentan informes, todos sobre supuestos falsos, absolutamente falsos, porque los venezolanos que se han ido de nuestro país, impulsados por el régimen, les van a echar la culpa a las sanciones, a Trump, a Milei, a Bukele, o sea, siempre están buscando un actor externo. No, 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 el responsable es Maduro, que ha buscado arrebatar el futuro y dividir a nuestras familias. Y simplemente no lo vamos a permitir, porque es ese anhelo de tener a nuestras familias unidas, de traer a nuestros hijos de vuelta, el que nos impulsa a hacer lo que tengamos que hacer. Y yo quiero garantizarles a ustedes que nosotros vamos, y yo dedico todos los días de mi vida, días y noches, a lograr los apoyos que necesitamos dentro y fuera de Venezuela para hacer valer el mandato del 28 de julio, para lograr la transición a la democracia y para que nos podamos poner todos a echarle bola a reconstruir este país, y lo vamos a lograr. De Así hecho, que esas operaciones, el país, la república, llámese una farsa electoral, porque no son elecciones, no lo son, o llámese toda esa narrativa alrededor de que no estamos haciendo nada, de que hay negociaciones, la gente no les cree. Más bien esto ha servido para hacer una radiografía de quién es quién.
Y uno no termina ni de entender por qué quienes fueron referencia, pues en este momento están avalando una normalización del país, unas elecciones sin condiciones, entendiendo además de que ya no tiene ni sentido luego de lo vivido el 28, ¿no? Con las actas, que es lo más supremo Además desconocido. además de eso, absolutamente claro, pero además de eso, o sea, fíjense lo que ellos están haciendo. Ellos deciden quiénes se inscriben, quiénes compiten, quiénes hacen la farsa de votación y, por supuesto, quiénes quedan. O sea, mientras estamos hablando tú y yo, hay 9 alcaldes del estado Zulia presos en la llamada Operación Relámpago que llevó el anterior gobernador Cabello. Los que les molestaban, ya sabremos para qué tipo de actividad van presos. Entonces, ¿quién crees tú que van a asignar y designar en este proceso? ¿De verdad alguien puede creer que aquí hay un mínimo de chance de que el voto elija? Entonces te dicen, es que el voto es sagrado. Lo que es sagrado es la voluntad popular, la soberanía popular. Eso es sagrado. Y eso fue lo que se emitió el 28 de julio. Y con esta farsa y esta manipulación quieren ensuciar, enterrar, debilitar ese mandato del 28 de julio, porque la gente está clarísima y los ha dejado solos, y solos van a estar el 25 de mayo, ya lo verás. Cuando uno ve todos estos episodios, ¿no? Y echa para atrás la película, pues hace toda una reflexión, análisis sobre lo ocurrido. La verdad es que ya no sabe si pensar que hemos tardado tanto precisamente por complicidades internas dentro de la misma oposición. ¿Cómo lo ves tú? Mira, cuando uno ve la historia en todas partes del mundo, te das cuenta que las tiranías y los sistemas criminales tienen mecanismos terribles para quebrar gente buena, realmente para infiltrar y extorsionar, amenazar, hacen cosas horribles. Van contra la familia, los hijos, te espían, te ponen tentaciones de todo tipo. Y te digo, para mí, lo más doloroso que yo he vivido en estos años, Gladys, es perder amigos, porque los han quebrado. Ahora yo no voy a juzgar, la historia se encargará de ello, los venezolanos y el pueblo de Venezuela ya lo ha hecho. Y yo creo que este es un momento en el cual más bien debemos concentrarnos en los valientes y en los héroes, en los que están escondidos y no se callan, en los presos políticos nos envían mensajes diciendo aquí estamos, firmes, no nos doblegamos, sigan adelante. En los millones de venezolanos que como tú han sido forzados a dejar su país y que algunos quieren desacreditarlo por el hecho de que están afuera. Y decir, ay, que no pueden hablar sobre Venezuela porque tú estás afuera. Dios mío, qué pena mayor que el exilio. Eso requiere un coraje enorme, volver a arrancar, volver a empezar, pero al mismo tiempo no olvidar tu lucha por Venezuela. Entonces, miren, este es un momento de concentrarnos en lo que tenemos, en lo que somos, una Venezuela unida que ha dado una nueva victoria monumental, que ha moralizado y que ahora seguimos adelante porque esto es hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. Y Venezuela va a ser liberada toda como fueron liberados nuestros compañeros en la Operación Guacamayas. Déjame decirte algo, ya que hablas de quienes estamos fuera, por ejemplo, y algunos comentarios que hacen al respecto. La verdad es que no me doy por aludida. A mí nadie me quita el derecho de hablar de mi país, María Corina. Seguir luchando por mi país, esté donde esté, entregar lo mejor de mí, además por el bienestar de todos y todo lo que se implica. Sabemos, empezando por el cambio político, que hay que insistir. Pero además, Gladys, ustedes se han convertido en la voz de muchos que no tenemos voz aquí adentro. ¿En qué medio de comunicación puedo estar yo aquí? ¿Qué colega tuyo que esté en Venezuela puede tener esta conversación conmigo? Ninguno. Entonces, todo lo contrario. O sea, nuestra diáspora se ha convertido en ese enorme activo, esa enorme fuerza que hace que el mundo entienda lo que está pasando en Venezuela y que lo mantengamos como la principal causa por la libertad en el planeta. Sí, sin duda, así es como muchos entendemos el compromiso o parte del compromiso que tenemos, ¿no? Así es, y más después del 28, como bien describes, que la cosa es mucho más difícil para quienes están adentro, y me solidarizo con quienes están pues viviendo una serie de situaciones de muchísimo riesgo. Y volviendo al punto ya también para saber, ¿tu madre cómo está?
¿Cómo están, por supuesto, parte de ese equipo que logró salir de la embajada con esta operación de rescate? ¿Cómo están y qué esperas de ellos? ¿Ellos van a declarar? ¿Van a activarse ya desde afuera? ¿Cuál va a ser el papel? Mi mamá está bien. Te voy a hacer una confesión, mi mamá no quería irse bajo ningún motivo. Son meses y meses pidiéndole, mamita, necesito que salgas. Le cortaron el agua, la luz, perseguían a las personas, le negaban el acceso incluso en oportunidades de medicina a su casa. Pero al final, bueno, los hijos y los nietos la persuadimos de que por el bien de todos, incluso para mi propia tranquilidad, quería salir y aceptó, y está la mano de Dios, sin duda, y la mano de mi papá, que desde el cielo la ha cuidado, como la cuidó cuando él estaba aquí con nosotros. Así que, gracias a Dios, mi mamá está bien. Y mis compañeros, ¿qué te puedo decir? Son mis héroes, mis héroes. Lo que han vivido es algo brutal. Se han compenetrado, se han complementado, se han apoyado, y te puedo decir que han crecido tanto como seres humanos y como los grandes líderes que son de este proceso ciudadano y político. Y pronto sabrán de ellos. Yo no quiero decir nada por ellos, porque tienen tanto que transmitirle al país, y yo sé que todos estamos emocionados por escuchar. Por supuesto que he hablado con todos, hemos reído, rezado, llorado. Son mis héroes, Me imagino. los héroes de Venezuela. Me imagino, me imagino. Claudia sí se fue antes, y aquí para datos que puedes precisar, que no comprometen, como bien decías al inicio, pero que sí pueden precisar dentro de la historia, ¿no? De los hechos que tenemos ahí. Claudia salió antes, salió a finales del año pasado. Ella lo va a reportar, a informar, pero efectivamente fue una operación que empezó hace mucho tiempo. Por la puerta no salieron, por la puerta principal. Salieron de la mano de Dios por una puerta de luz, y en su momento todo se sabrá. En su momento todo se sabrá, y yo quiero aprovechar para terminar de agradecer a todos aquellos que hicieron esto posible, que acompañaron y se arriesgaron, pusieron su talento, su experiencia, su inteligencia, de una manera que engranó de manera perfecta. Y por supuesto quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, al secretario Marco Rubio. Quiero agradecer también a los gobiernos de Argentina y de Brasil, que durante todos estos meses le dieron protección a mis compañeros. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos. Esto es una victoria de Venezuela, una victoria de la libertad, y la historia contará con letras luminosas lo que fue esta impresionante operación Huracán. Sin duda que fue, sin duda, y sin duda que queda para la historia, y esperando detalles más adelante. No pretendemos que los deje en este momento por seguridad de muchas cosas. Y para terminar, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Por cierto, un inciso, también sorprendieron, ¿no?, al gobierno de Argentina y al gobierno de Brasil. Muchos sorprendidos. Gracias, María Corina. Que tengas, bueno, un bonito día. Por favor, cuídate mucho. Bendiciones infinitas. Tú también. Gracias por esta oportunidad. Gracias por dedicarnos estos minutos.